es motivo de alegría y regocijo para empezar este fin de semana. Estamos viernes en la tarde, estamos en New Jersey y estamos con Diana Herrera, quien es fonoaudióloga y está con nosotros para poder enfatizar un poco de unos cuidados que son importantes tenerlos en el cuidado del adulto mayor. Entonces, para contarles acerca de Diana, de su conocimiento y de su experiencia, Diana es fonoaudióloga, tiene más de 25 años de experiencia, es egresada de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y tiene una especialización en el desarrollo del lenguaje y está certificada por la Organización Mundial de la Salud en trastornos mentales y neurológicos. Es muy importante para Mindful Wellness poder contar con el apoyo de Diana en estas áreas, ya que tiene una experiencia muy importante en la parte de trabajo comunitario, en la parte social y clínico con poblaciones vulnerables. Y por cosas maravillosas que pasan en la vida, ahora está residiendo acá en los Estados Unidos, en New Jersey, y está haciendo una labor maravillosa apoyando también familias y apoyando a adultos mayores en todos estos procesos de bienestar. Así que para mí es un agrado y gracias, Dianita, por estar acá. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por tu invitación y yo feliz de estar acompañándolos el día de hoy. Ok, entonces, bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es la labor de una fonoaudióloga? ¿Qué hace una fonoaudióloga? Bueno, la fonoaudiología, digamos, el término de fonoaudiología no es muy común, no es, digamos, conocido porque casi siempre las personas lo asocian con terapia del lenguaje. Los fonoaudiólogos y los terapeutas del lenguaje somos, digamos, la misma profesión. Lo que sucede es que dependiendo de la universidad donde nos salimos egresados, pues en mi caso particular de la Universidad del Rosario, pues el título profesional que recibimos en esta universidad se llama fonoaudiología. ¿Qué trata la fonoaudiología? Pues básicamente la fonoaudiología trata todo aquello que tenga que ver con la comunicación humana, ¿sí? Entendiendo comunicación humana, todos los aspectos que hacen posible una comunicación como tal. Está lo que es las alteraciones a nivel del habla, ¿sí? Las alteraciones a nivel del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo, las alteraciones a nivel auditivo, las alteraciones a nivel de la voz, las alteraciones a nivel de los procesos deglutorios, y todas las herramientas terapéuticas. Hay algunas fonoaudiólogas que también se desempeñan en el ámbito académico, a nivel de colegios y de escuelas, básicamente apoyando todo lo que tiene que ver con los procesos de lectoescritura y haciendo un acompañamiento a los niños y adolescentes. Eso es en términos generales. El área, las edades en las que normalmente interviene la fonoaudiología, casi siempre las personas escuchan la palabra fonoaudióloga, dicen, niños, pero no, la fonoaudiología no solamente tiene como población de intervención los niños, sino que tiene la oportunidad de intervenir en las diferentes etapas de la vida, desde que son bebés hasta que son adultos mayores, que es el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Que son justamente como quienes se beneficiarían de los servicios, ¿verdad? Entonces, lo más importante y lo que acabas de contar, Diana, tienen muchas áreas, ¿verdad? Y lo más importante que queremos resaltar es el bienestar de las personas en las distintas épocas, en los distintos procesos de crecimiento. Entonces, parte de lo que queremos conversar contigo y que nos conecta con lo que estuvimos conversando con la geriatra Damaris Sánchez, con quien retomábamos el tema de las demencias, existen unos factores importantes en el bienestar de los adultos mayores. Así es. Y con base en eso, y lo mencionabas hace un poco, ¿por qué es importante para todos poder tener conocimiento acerca de los trastornos en la deglución? Y para todos ustedes puede ser un tema nuevo, tal vez puede ser un concepto muy nuevo, pero Diana nos va a ayudar a entenderlo de una manera sencilla. Entonces, ¿por qué es importante que las personas podamos conocer acerca de esto? Bueno, Moni, la importancia de tratarlos, de conocer o sensibilizarnos frente al tema de los trastornos en la deglución
es porque un trastorno en la deglución puede derivar en la muerte de un individuo. En este caso lo estamos encaminando en el adulto mayor, porque desafortunadamente es en esta población donde suele ser más común la presencia de los trastornos en la deglución, que en el ámbito clínico los mencionamos o los llamamos las disfagias. En la actualidad, a nivel de salud pública, a nivel de los centros de salud, no existen campañas de sensibilización que permitan al público en general, pues, conocer que existe esa problemática y que quizás muchas de las personas que nos están viendo pueden estar teniendo esta problemática de trastornos de deglución, pero no saben que es un trastorno de la deglución. Y por esa razón, pues, es importante, pues, hablar de los trastornos como tal. Diana decía que es un tema que es muy importante revisarlo en cualquier edad y siempre se encuentra información de salud que está de pronto relacionada con los infantes, ¿verdad? Los recién nacidos, tal vez con los niños. Se ven algunos trastornos de alimentación de pronto en los jóvenes. No vamos a retomar ese tema, vamos a enfocarnos más en el tema de la deglución con los adultos mayores. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Primero, ayúdanos a determinar cómo es el trastorno como tal y cuáles son como esos signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos indican que una persona está teniendo este trastorno en la deglución. Bueno, para poder entender los trastornos de la deglución, me voy a detener acá un poco explicando el proceso en sí. Cuando hablamos de deglución, estamos hablando del proceso de tragar. Sé que la palabra suena un poco brusca, quizás vulgar, pero es para que me entiendan a qué me refiero. Es básicamente el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Entonces, a eso le llamamos deglución. Entonces, la deglución es un proceso. ¿Sí? Es un proceso que es voluntario y es reflejo, ¿sí? ¿Por qué es voluntario? Porque el proceso de la deglución no se activa, no se hace efectivo si tú no llevas algún tipo de alimento a la boca. Entonces tú no va a pasar que tú estés con la boca cerrada y se active el proceso de deglución, porque eso no va a ser así, ¿sí? En este proceso de deglución intervienen muchos músculos y nervios, y estos músculos y nervios hacen que se muevan diferentes partes que son necesarias para que el bolo alimenticio llegue de manera adecuada al estómago. Al sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el trastorno en sí? ¿Sí? Cuando la deglución tiene 3 fases. Eso que hacemos automático todos los días y que como que comemos y no nos damos cuenta, si no estamos concentrados en saciar esa necesidad de hambre. Entonces, tiene 3 fases. Una fase es la fase oral o anticipatoria, que como su nombre lo dice, sucede en la boca. Entonces, ahí dentro de la boca intervienen, pues ya se podrán imaginar, los dientes, la lengua, el paladar, las mejillas, la saliva, por eso se llama la fase oral o preparatoria. Porque de alguna manera ahí el bolo alimenticio se vuelve un bolito para que básicamente pueda continuar su viaje hacia el estómago. Cuando se traga. Exacto. Luego viene lo que es la fase faríngea. En la fase faríngea suceden 2 fenómenos muy interesantes, ¿sí? Uno, se da lo que es el cierre velofaríngeo. Allá atrás, cuando hablamos del paladar blando, cuando ustedes se tocan dentro de la boca en la parte superior, ustedes van a notar unas cositas que parecen como unas arrugas, y esas se denominan las rugas palatinas. Esas rugas palatinas corresponden a lo que llamamos el paladar duro, ¿sí? Y ellas también, esas rugas tienen la función como de macerar de alguna manera el alimento. Y detrás, hacia el fondo, está lo que es el velo palatino. Entonces, cuando tú estás comiendo, el velo palatino hace esta función, como que se sube. Y eso es lo que evita que el alimento salga por la nariz. Yo creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado eso que, ¡ay, se me devolvió la comida por la nariz! A veces le pasa, o estaba riéndome y salió de la y es básicamente porque el velo de la faringe no alcanzó a subir y a proteger la área. Entonces, eso es lo que sucede dentro de la fase faríngea.
Okay. Pegadito a ese proceso está lo que es el cierre laríngeo. Este cierre laríngeo es sumamente importante porque es ahí donde se protege la vía respiratoria. Es ahí donde de alguna manera evitamos que exista una broncoaspiración o se den fenómenos que son muy comunes en la deglución, que es la neumonía por aspiración. Entonces, ¿qué pasa ahí? Casi siempre los trastornos de la deglución suceden en ese punto, atrás, ¿sí? Porque por diferentes causas, que ya más adelante las vamos a mirar, la epiglotis, que es, imagínense que es como una, que tiene la forma como una cuchara de palo, ¿sí? Entonces ella básicamente lo que hace es sellar la laringe y evitar que se vaya la comida hacia los pulmones. Y en ese orden de ideas, protege pues que no muramos pues en el momento de ingerir los alimentos. Ya cuando se pasa de ahí, perdona, ya termino en la tercera fase, que viene la parte esofágica. Cuando pasa esta partecita, la faringe, por decirlo así, le entrega el bolo alimenticio al esófago y el esófago lo baja hacia el estómago. Entonces, ¿dónde sucede generalmente los trastornos de la deglución? Ahí, en la fase faríngea, ¿sí? Cuando estamos pasando, ¿por qué? Porque por cuestiones musculares, neurodegenerativas, por algunos tipos de cánceres, por algunos demencias, ¿sí? Porque de alguna manera tú, aunque no te des cuenta, tú estás siendo consciente de lo que estás comiendo, porque estás moviendo tu boca, tu lengua, de alguna manera tu cerebro le está dando la orden a todos los órganos de, hey, empiecen a trabajar, que vamos a pasar a continuar con el camino. Entonces, ahí sucede. Ahí voy. ¿Por qué con el adulto mayor es tan común los trastornos de deglución? Ahí está. Bueno, cuando hablamos de vejez, la Organización Mundial de la Salud estipula que es vieja aquella persona que comienza a presentar signos de deterioro físico y mental. ¿Sí? Sí. Y en ese orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido 3 subetapas. ¿Sí? Entonces, les habla de lo que es una etapa temprana, que considera que va desde los 60 años hasta los 74 años. ¿Sí? Después habla de una fase intermedia, que va desde los 75 años hasta los 84. Y después habla de una etapa avanzada, que va desde los 85 años hasta que la persona llegamos al final de la vida. Entonces, aquí yo quiero hacer una salvedad, y es que los procesos de vejez no son los mismos en todas las personas. Sí. Todos tenemos una vejez completamente distinta, ¿sí? Eso no quiero ser muy enfática en esto, y es que no estoy diciendo que todas las personas que entramos en la etapa de la vejez vamos a tener problemas de deglución o disfagia, como se conoce en el ámbito clínico, porque eso no es así. Sí. Y entonces algo bien importante, retomando lo que Diana nos está diciendo, recuerden que estas conversaciones que tenemos con distintos profesionales están encaminadas a poder brindar educación en salud, ¿verdad? Brindar educación en bienestar, para que en alguna medida nosotros podamos tener un conocimiento más amplio y podamos apoyar a las personas en cualquier momento que estén pasando. Así que es muy importante que no se autodiagnostiquen o que no traten de hacer diagnóstico para con las personas con las cuales ustedes están conviviendo, y tal vez en este caso de los adultos mayores, porque es muy importante todo este antecedente que Diana nos está contando de la parte fisiológica, ¿verdad? Algunas personas van a decir, wow, pero este tema de hoy, Mónica, está súper técnico, y cómo podemos entender todo esto. La verdad es que es muy importante comprender la fisiología, cómo funciona el cuerpo y cómo en alguna medida cuando nosotros que estamos alimentando a los adultos mayores, tal vez no tenemos mucho conocimiento y dentro de los afanes de la vida tal vez no los alimentamos de la manera correcta o no los motivamos para que tomen su tiempo para tener sus alimentos. Es una de las causas que tal vez
pueden tener como mayor dificultad. Entonces, toda esta parte de conocimiento fisiológico es súper, súper valioso porque ya vamos a empezar a unir con situaciones más cotidianas, ¿verdad? Y que nos van a ayudar a entender un mejor entendimiento de cómo el cuidado para el adulto mayor es fundamental y cómo para quienes ejercen ese cuidado, el ideal es que lo hagamos desde el amor y teniendo varias cosas en consideración. Entonces, Diana, con esta parte que tú nos estabas contando como de todo este proceso de las distintas fases, la parte oral o de la parte de la faringe, cuando ya definitivamente el bolo alimenticio viaja y empieza como todo este proceso de digestión, ¿cómo podemos hacer para definitivamente, si se pudiera evitar que algunas situaciones relacionadas con el trastorno de deglución pudieran pasar en los adultos y por eso su calidad de vida se deteriore? ¿Cómo podemos evitarlas como tales? Bueno, pues básicamente estando atentos a los síntomas a los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que pueden ser indicadores de un trastorno de la deglución? La presencia de tos a la hora de comer, la sensación de mugrecito o de cuerpo extraño ahí, como que siente uno que como que no bajó, como que está ahí, ¿sí? ¿Sí? Lo que es salivación o babeo, ¿sí? Ahí está mucho babeo cuando las personas, los abuelitos empiezan como a babear, hay que ponerle especial atención a ese proceso, ¿sí? Y estar atentos, por ejemplo, cuando comen, si el inicio de la tos se da en el momento en el que el abuelito o la persona está comiendo. Okay. Eso digamos que son los principales, sí, lo que es. Entonces recapitulo. Sensación de cuerpo extraño. Babeo. Sí. Sí. Presencia de tos. Sí. Okay. Y carraspeo. Y dolor al tragar. Dolor cuando al tragar. Como que, cuando uno tiene como dolor de garganta, como que paso y como que me duele. Y en algunos casos extremos incluso alcanza uno a escuchar cómo el bolo alimenticio está pasando con dificultad. Okay. ¿Sí? Esos son los síntomas de alarma que debemos tener en cuenta. Y aquí tal vez quiero unir que es muy importante, muchas veces por los afanes de la vida, por ciertas situaciones, hay algunas personas que logran cuidar de sus adultos mayores. Pueden ser sus papás, que ya son adultos mayores, o tal vez pueden ser los abuelitos, ¿verdad? Que se dan en algunos casos. Entonces es como cuando nosotros no logramos tal vez educarnos en la mejor manera de poder brindar los alimentos a los adultos mayores y no estamos atentos a estos síntomas de alarma, pues definitivamente va a generar como una disfunción o va a causar daño en su bienestar físico, psicológico y también mental. Entonces, es allí cuando tal vez es bien importante conversar con Diana, que en el tema en el que nosotros queremos encontrar a alguien o queremos brindarle los alimentos a un adulto mayor, ¿por qué tenemos que ser muy cuidadosos y por qué necesitamos revisar como varios aspectos? Sí. Bueno, es importante por lo que ya habíamos dicho. Una persona que tiene problemas en su proceso de deglución puede morir. ¿Por qué? Por broncoaspiración. Esa es la principal, digamos, razón por la cual debemos estar atentos al proceso de alimentación que sucede con el adulto mayor. 2. ¿Cuáles son, digamos, además de identificar los signos de alarma que debemos hacer las personas que cuando tenemos en nuestra casa abuelitos o personas mayores, o incluso personas no necesariamente mayores, sino que han tenido, por ejemplo, secuelas de una ACV, de un accidente cerebrovascular, o un politraumatismo, ¿sí? Que su función cerebral se vio afectada también, pueden haber afectaciones a nivel de la deglución. Entonces, en ese orden de ideas hay que informar, sacar una cita por el médico familiar o el médico tratante de la familia, comentarle al doctor qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Para que este doctor haga el referido, como lo denominan aquí en Estados Unidos, el referido a un especialista
En el caso de Colombia, se refiere a un otorrinolaringólogo y en otros casos lo refieren a un gastroenterólogo, ¿sí? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es, digamos, además de la remisión con el otorrino y con el gastro, es importante que se ordene un examen? Nosotros le decimos, tiene varios nombres, pero pues es una cinedeglución. Básicamente lo que hacen es pues meter una cámara y ponen al paciente a comer para mirar en cuál de las fases que acabé de mencionar, si en la fase oral o en la fase esofágica o en la faríngea, se está presentando el trastorno de la deglución, ¿sí? Aquí en Estados Unidos se llama el ENT, que está relacionado con los oídos, con la nariz y con la tráquea, que pueden estar tal vez enviando, ¿verdad? Pues pueden estar uno diagnosticando o dos que pueden estar prescribiendo este tipo de exámenes más elaborados para definitivamente poder entrar ya a dar un diagnóstico y poder decir, esta persona tiene un trastorno en la deglución. Así es. Una vez que hacemos este proceso, contestando la pregunta que hace Mónica, de cómo podemos ayudar al abuelito, entonces lo primero, pues ir al especialista pertinente para que se descarte o se confirme que efectivamente el abuelito o la abuelita tiene un trastorno en la deglución. Una vez que eso se ha confirmado, debe entrar todo un equipo interdisciplinario a apoyar el tratamiento de este tipo de patologías. ¿Quién es el equipo interdisciplinario? Los fonoaudiólogos, ahí está, los nutricionistas, ¿sí? Y trabajo social. Sí. Yo sé que tú dirás, bueno, pero ¿por qué trabajo social? Pues aquí, ¿por qué trabajo social? Hace un rato, antes de conectarnos en vivo con ustedes, le comentaba a Mónica que hay un fenómeno que yo he venido observando a lo largo de mi profesión y en los diferentes ámbitos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, y es que cuando las personas vamos entrando en años, ¿sí? Nos vamos volviendo frágiles, ¿sí? Y esto tiene un efecto emocional muy importante para los hijos y para los nietos. Cuando el abuelito ya no puede sentar al nieto sobre las piernas y botarlo hacia arriba y todo eso, para los nietos tiene un impacto importante. Sí. Eso desde el punto de vista físico. Y cuando además de esas características físicas, yo empiezo a notar que el abuelito, algo está pasando con su cabeza, es decir, que se le están olvidando las cosas, que el abuelito, por ejemplo, resultó hablando por allá de la batalla de Simón Bolívar. Se van al pasado, es muy frecuente. Entonces, la comunicación con su entorno se empieza a deteriorar. Sí. Tú vas a decir, pero Diana, estamos hablando de deglución y estás hablando ahora de comunicación. ¿Por qué me traigo ese tema? Porque yo le decía a Mónica que en el proceso de alimentación no solamente interviene el proceso, digamos, automático de alimentarnos, sino todo lo que conlleva alrededor de la alimentación. Si ustedes piensan, cuando nosotros nos sentamos a comer, es una situación de placer, y cuando compartimos con nuestras familias, pues dialogamos, contamos cómo nos ha ido en el día, comemos, como dicen, pues digamos, hacemos de ese momento un momento demasiado especial. Es cuando el abuelito empieza, exactamente, entonces cuando el abuelo empieza, por ejemplo, a volverse un poco agresivo, grosero, y aparte de todo, cada vez que le doy de comer, tose, como entonces terminan regañándolo, y entonces le dicen, ay, pero es que si ve, se atoró, y el pobre señor o la señora pues tratando de sobrellevar y entender qué es lo que está pasando. Entonces, se desencadenan una serie de situaciones en las dinámicas del hogar que hacen que esa disfagia, ese trastorno de regulación, sea más complejo. Yo le comentaba a Mónica hace un rato que yo he llegado a ver cosas tan complicadas que van desde suministrarle al abuelo porciones dentro de la boca de un tamaño tan desproporcionado para acabar rápido. Porque como el abuelo ya no puede sostener una conversación coherente, amena, entonces a mí lo único que me interesa es darle de comer rápido, ¿sí? Para salir de alguna manera y cumplir con la tarea, le di de comer.
pero no nos damos cuenta cómo se va afectando el aspecto emocional, el aspecto físico, no Sí. solamente del abuelo, sino del cuidador. Sí. Porque así sea el cuidador el que está haciendo esa mala acción, en el inconsciente, pues ya la conciencia pesa y empieza a decir, uy, como Ahí que eso no estuvo, como que no estuvo bien el tema. Ahí voy a retomar una parte que es muy importante, y es siempre cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de definir cómo va a ser como los cuidados para los adultos mayores, usualmente nosotros, la mayoría de personas, se enfocan en lo difícil que es todas las situaciones que se generan con respecto al adulto mayor. Usualmente todo es, tengo que llevarlo, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar la alimentación, tengo que hacer muchos cambios para lograr cuidar de una manera adecuada a esta persona, y es ahí cuando se ve que definitivamente se convierte en una carga. Sin embargo, queremos hacer la invitación para que quienes hacen el cuidado de los adultos mayores logren tener un mejor entendimiento de cómo en alguna medida acceder a educación de salud que les ayude a entender un poco más como cuáles son esos procesos que están viviendo, ¿verdad? Que si los abuelos presentan demencias, o los adultos, en el término de adultos mayores que estamos conversando, que si presentan demencias y tal vez ellos van muy a las cosas del pasado, ¿verdad? Que ya no son interesantes, cómo en alguna medida el cuidador necesita reconocer que esto está pasando y necesita como estar presente y recordar que su labor es de brindar cuidado, de brindar bienestar, y que no se tome esto como a la carrera o que sea una cosa cansona de hacer, porque detrás de todo esto lo que se hace es que no se cuide con la mejor intención o el cariño, porque muy seguramente va cargado de esa dosis de estrés muy fuerte. Entonces, los cuidadores, es muy valioso que ellos también puedan tener como sus estrategias y herramientas para poder manejar como los niveles de estrés que pueden tener, porque no es una situación fácil. Sin embargo, como siempre yo les digo, en la medida en que todos podemos tratar de ver como lo más positivo desde este tipo de situaciones, vamos a poder muy seguramente prestar un mejor apoyo. Ahora, que es muy importante, Diana, y lo que tú nos estabas contando, en esta parte, cuando nosotros aprendimos desde pequeños que es a través de la comida como se expresa amor. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos alimentándonos y cuando queremos brindarle como lo mejor que tenemos a las personas a las que nosotros amamos, y si no logramos tener como esa misma conexión como existía en el pasado, y si queremos buscar siempre como trabajar de la mano con este equipo colaborativo, es muy importante la labor de la fonoaudióloga, como todos podemos darnos cuenta. En Colombia y en algunos países, ¿verdad?, de América Latina, la parte del trabajo social es el que se sienta, revisa y establece como las estrategias. Tal vez aquí quien juega ese papel como muy importante puede ser el nutricionista, ¿verdad?, que es el que tiene como todo el conocimiento y la parte alimenticia, los nutrientes, los minerales, todo lo que una persona puede necesitar, y tal vez de pronto vamos a conversar un poquito más de eso. Y allá en Colombia, tal vez estos profesionales en el área de la parte social son en alguna medida quienes toman esta batuta en casa. En casa, son las, digamos, las personas que nos pueden ayudar a trabajar con la familia. Yo pienso que uno de los retos más importantes que enfrentamos en la intervención terapéutica, ¿sí?, es sensibilizar y lograr la colaboración y el apoyo por parte de la familia. Pero no necesariamente porque la familia sea mala, no. Lo que pasa es que de alguna manera el manejo del adulto mayor no es fácil, no es para nada fácil, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes, y más que a mis pacientes, a la familia de mi paciente, les digo, no se nos puede olvidar que todos vamos a llegar a ese punto, todos vamos a ser abuelitos.
Unos más tardecitos, otros más temprano, pero todos, si Dios nos tiene destinados a ser abuelos, pues seremos abuelos. Entonces el abuelo, pues obviamente tiene una serie de complejidades a nivel anímico, a nivel de temperamento, y cuando empiezan a aparecer enfermedades propias, que no son exclusivas, pero que suelen ser muy comunes en el adulto mayor, como es el Alzheimer, sí, como es Parkinson, como es la demencia senil, como es inclusive secuelas de un accidente cerebrovascular, etcétera. Eso hace que el proceso y el cuidado de esas pacientes sea mucho más difícil. Complejo. Entonces, por esa razón, el equipo interdisciplinario entra básicamente más que a trabajar con el paciente, es con la familia. ¿Por qué? Porque tú nada ganas, en el caso de la fonoaudiología, haciendo el fortalecimiento propio a nivel de los músculos que intervienen en el proceso, ¿sí? Como por ejemplo fortalecimiento de la lengua, de los labios, del maxilar, todo, digamos, la parte terapéutica como tal, ¿sí? La nutricionista no saca nada diciéndole juiciosamente a la persona, mire, es que la textura que tiene que comer es esta, porque eso también lo ordenamos, claro. La textura, la presentación del alimento para facilitar el alimento, ¿sí? Y nada gana la trabajadora social diciéndoles, no, miren, es que este es el espacio adecuado, estas son las condiciones apropiadas, que van desde la higiene, no solamente la higiene corporal, sino la higiene oral, ¿sí? Que desafortunadamente uno muchas veces encuentra que el abuelito pasa la semana completa en que no se le han cepillado los dientes, y eso forma también parte de la calidad de vida y de alguna manera empieza a afectar todo el proceso de alimentación y por ende toda su calidad de vida. Sí. Hay un tema que me acabo de acordar que quisiera contarles, y es, mira, algo tan sencillo como eso. Cuando nosotros vamos entrando en años, pasa un fenómeno, no sé si ustedes han notado que hay personas que dicen, no, es que el abuelito se encogió. El abuelito como que se volvió bajito, está más pequeño. Se está achicando. Se está achicando el abuelito. No, no es que el abuelo se haya achicado, lo que pasa es que empezamos a perder masa muscular. Sí. Entonces, cuando perdemos masa muscular, pues pareciera que como que nos hubiéramos encogido. Este fenómeno no solamente pasa a nivel de lo que vemos, es decir, los brazos, las piernas, el tronco, sino también sucede en la boca. Sí. Y miren lo que pasa. Cuando el abuelito empieza a presentar este tipo de situaciones, imagínense qué pasa con aquellos pacientes que usan caja de dientes o prótesis dentales. Es un proceso. Entonces yo a eso le tengo un nombre y yo les digo las cajas de dientes bailarinas. Entonces les voy a graficar la siguiente escena. Se sienta uno, porque eso lo suele uno ver bastante en la consulta, y es que, bueno, vamos a darle el almuerzo al abuelito. Entonces, la caja de dientes, entonces llega la caja de dientes y se la pone. Y uno, desde que le introducen la caja de dientes al abuelito, se empieza a dar cuenta que la caja empieza a bailar dentro de la boca. Entonces, ahora imagínense ese abuelito con la caja de dientes bailarina, y con el bolo alimenticio dentro de la boca. Sí, es o sea, no sabe si jugar con la lengua para que se quede la caja fija, ¿sí? Que no tiene ya de dónde agarrarse, porque ha perdido tanta masa muscular. Los huesitos también se hacen más pequeños. Y a la gente le parece, a las personas les parece terrible cuando la fonoaudióloga les dice, señora, por favor, no use la caja de dientes, guárdela, no le sirve, ay, pero es que se ve todo mueco, se ve feo. Pues podrá verse mueco y feo y todo lo que quiera, pero póngasela para la foto, pero no para el proceso de alimentación. Entonces, va desde ese tipo de detalles que parecieran muy bobos y que la gente como que no asocia, oiga, sí, a veces, digamos, permiten ajustar las cajas. Yo alguna vez tuve un paciente que ya la ortodoncista, digo, no hay de dónde agarrar la caja, perdió tanta masa muscular que ya no tenía en dónde tener su caja de dientes. Entonces, ese es un tema muy entender que hay un proceso
que cambió no solamente las dinámicas de mi familia, sino que es un proceso que está cambiando la estructura de mi cuerpo. Y que en ese orden de ideas, al cambiar la estructura de mi cuerpo y la funcionabilidad en sí de todos mis órganos, ¿sí? Es ahí donde yo tengo que entender que tengo que hacer una adaptación a lo que está sucediendo. Y esa adaptación incluye desde cómo preparar los alimentos, incluso hasta con qué se la doy. Tú sabías, Mónica, que lo ideal es suministrar en el adulto mayor los alimentos con cuchara. Entonces, con cuchara, pero la gente le sigue dando con el tenedor, porque pues es que es el adulto. Entonces, imaginemos la siguiente escena. Vamos a imaginarnos un abuelito que es funcional, pasa a su mesa a comer, tiene una que otra episodio de tos cuando come, pero pues no ha broncoaspirado. Sí. Y entonces le ponen al abuelito, le ponen el tenedor y a veces es tan buena gente y le cortan la carnecita, o si no, se la dan para que la pique. Entonces, cuando el señor logra finalmente con mucho esfuerzo cortar su porción de carne, entonces mete el tenedor y entonces hay un fenómeno, es que el pulso ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, imagínate en un tenedor lo que le pasa al alimento que yo estoy tratando de llevar a la boca. Y es ahí donde tenemos que acudir a la cucharoterapia. O sea que en alguna medida, y ahí es cuando, y volvemos a retomar, digamos que se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? Muchos pacientes con dificultades en su sistema nervioso central, pacientes que han tenido tal vez algunas dificultades y han perdido como su movilidad. Y entonces sonrío un poco cuando digo, vamos a volver a la época cuando éramos pequeñitos, que tal vez era muy divertido el tema de la cuchara. Ya Diana nos va a contar un poco de cómo es importante para las personas que ejercen el cuidado de los adultos mayores cuando están en este tema de brindarle la alimentación, que vamos a hablar de la cucharoterapia, ¿cierto? Lo dije, de la cucharoterapia. ¿Cómo es importante tener en consideración varias cosas? Y yo quisiera buenas tardes a las personas que están en el Instagram. Estamos manejando como 2 medios el día de hoy. Bienvenidos. Estamos hablando de temas valiosos para los adultos mayores y justamente vamos a entrar a tomar un tema que es cómo puedo hacer el uso de la cuchara, como seguramente lo hicieron cuando eran pequeñitos o cuando nosotros éramos pequeñitos, para poder alimentar al adulto mayor de una manera apropiada, de tal forma que vamos a cuidar su salud y bienestar. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Bueno, ¿Cómo podemos educarlos? Claro que sí. Estamos en cocina, aunque no tengo una cuchara. Lo importante es que todos recordemos que alimentarnos es sinónimo de placer. ¿Sí? Cuando nosotros nos alimentamos, estamos de alguna manera supliendo una necesidad que nuestro cuerpo y nuestro organismo nos está indicando. Tengo hambre. Sí. Entonces, cuando tú terminas de comer, entonces tú quedas llenito y después de que quedas llenito, ¿cómo quedas? ¿Quedas triste o feliz? No, ya, barriga llena, corazón contento. Entonces, de alguna manera, por eso el dicho, barriga llena, corazón contento, entonces quedamos felices. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos presente que el proceso de alimentación debe ser un proceso placentero, ¿sí? Voy a garantizar que esa persona que está bajo mi cuidado, pues reciba los nutrientes de la manera que los necesita. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no lo hago de esa manera? ¿Sí? Mira, hay 2 situaciones. Voy a volver, porque creo que con los ejemplos del día a día y lo que yo he podido ver en el desarrollo profesional, como que me pueden entender un poquito más, si me lo permites. Mira, cuando uno sirve un plato, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un abuelito que está empezando con problemas a nivel de deglución, ¿sí? Bueno,
Nuestro plato consta de los siguientes ingredientes: una porción de arroz, una porción de proteína, una porción de vegetales. Okay. Vamos a ser optimistas y vamos a imaginarnos que sí le están dando vegetales a los abuelitos como debe ser. ¿Listo? Sí. Entonces, el abuelito, que de alguna manera todavía es funcional a nivel mental, no es ningún bobo. Entonces, para que no lo regañen, entonces el abuelito empieza por lo que es fácil de digerir. Entonces empieza, ¿por qué alimento va a pensar? Arroz. Por el arroz, porque es blandito, ¿no? Entonces el arrocito, entonces, y le va haciendo el quite a la carne, que aparte de todo, se la colocaron completica y ni siquiera se la ayudaron a cortar. Entonces ahí ya vamos a hacer, eso es en un caso, digamos, cotidiano, un abuelito que separa la mesa. Que funciona. La primera, digamos que yo le he puesto coloquialmente el nombre de la cucharoterapia. Entonces, una acción de la cucharoterapia es: piquémosle la carne al abuelito en trozos pequeños. Que ¿sí? Lo pueda digerir. Que lo pueda digerir. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno que pasa, y es que cuando mordemos, nos cansamos y nos duele la articulación temporomandibular, nos duelen aquí lo que es la parte del maxilar, nos duelen la lengua. Mejor dicho, ya cuando voy en el segundo pedazo ya estoy cansado. Entonces, por eso muchos abuelos empiezan: ay, no, yo quiero una sopita, porque es fácil. Pero a las demás personas nos cuesta un trabajo horrible entender por qué el abuelo está haciendo eso. Es clave. Ahora nos vamos a pasar a otro escenario. El abuelito no, digamos, ya no está tan funcional, sino es un abuelito que de alguna manera ya se está quedando sentadito, toca no moverlo mucho, y le está costando mucho levantar los brazos para poder coordinar mano-boca. ¿Listo? Sí. Entonces hay que suministrar con la cuchara, suministrar el alimento. ¿Sí? Pero cuando digo suministrar el alimento, la idea no es, en términos muy de mamá, embutir el alimento para que cabe rápido, porque es que tengo una ropa que lavar y una loza que secar. Sí. ¿Listo? Entonces yo le doy rápido el alimento. No. Entonces yo voy cuchareando con afecto, con cariño, y lo voy motivando como cuando lo hacíamos con los niños pequeños, cuando lo hicimos, y cuando muy seguramente nuestros padres también lo hicieron con nosotros, que nos hicieron el avioncito. La idea, por supuesto, no es hacer el avioncito ni nada que se le parezca al abuelo, pero sí brindar a través del suministro de los alimentos afecto. ¿Sí? Sí. En la medida en que tú brindas, suministras afecto a ese abuelito o a esa abuelita, pues tengan la plena seguridad que eso que se está comiendo, así sea una porción más pequeña, le va a alimentar mucho más que si le dieran un plato así de grande y le dieran solo arroz, porque eso es lo único con lo que no se atora. No se trata de eso. O sea, básicamente hay que tratar de buscar el bienestar. Miren, yo quisiera dejar algo aquí, y es que si nosotros garantizamos bienestar físico, emocional, y voy a meter algo que quizás es nuevo, y ambiental, bienestar ambiental de lo que sucede en la casa, ¿sí? El comportamiento del abuelo y esa carga que muchas veces se convierte, va a disminuir significativamente. Yo en este momento tengo la fortuna de acompañar a un abuelito, y a mí me llama la atención porque muchas veces me preguntan, pues su familia dice: ¿cómo se portó? Y yo creo que a veces dirán: no, Diana nos está diciendo mentiras, porque eso con nosotros hace, mejor dicho, fiestas. Y conmigo se porta, ¿por qué? Porque yo estoy pendiente de que su ambiente esté tranquilo, su bienestar esté garantizado. Y él, durante el tiempo que yo estoy con él, entonces, pues claro, entonces dice: pero más se tardó en salir Diana y ya arrancó. Pero es importante reconocer
cómo si tú garantizas bienestar emocional, físico, afectivo, porque también necesitamos tocar, acariciar, necesitamos apapachar, necesitamos brindar afecto en la ese abuelito va a estar tranquilo independientemente de su condición de salud. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, algo que siempre nos gusta resaltar es, con base en el ambiente en el que las personas se encuentren, ¿verdad? Siempre, van a sentir que son valoradas, ¿verdad? Van a sentir en esa misma medida que aunque sea un cuidador, ¿verdad? Que de pronto no tiene ninguna relación familiar, está pendiente de él y respeta, escucha, considera, ¿verdad? Y le brinda un entorno de tranquilidad en esa misma medida. Tal vez la persona no se va a alterar como lo pudiera hacer, puede ser con un familiar o con otra persona, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros creemos como las condiciones y que si no se tiene un cuidador y nosotros somos quienes cuidamos a los adultos mayores, recuerden, incluso siempre con las personas con las que trabajo, a veces coaching, que sus estados de ánimo bajan, siempre escuchar la música que les agrada va a ser importante. Así es. Colocarle la música que les agrada, darle la oportunidad que escojan cuál es la ropa que se quieren colocar en un determinado día. No les guardemos en el closet todos los vestidos bonitos, las camisas bonitas, las blusas bonitas para el domingo, para cuando vaya a la iglesia, ¿verdad? O para el sábado, sino que logren definitivamente sentirse que aunque son adultos y tal vez están teniendo unos cambios en su cuerpo, en su estilo de vida, en la manera como ellos funcionan, siguen siendo importantes, siguen siendo valiosos, representan el cuidado, la sabiduría, el amor para muchas de las personas que se encuentran en esos hogares. Entonces, hablando de la cuchareada, ¿verdad? Que nos hablábamos con Diana, y retomando un poco las preguntas que algunos de ustedes nos enviaron, recuerden que la profesión de Diana es fonoaudióloga, ¿verdad? Pero al tener la oportunidad de trabajar como parte de un equipo interdisciplinario, tal vez puede tener algunos conocimientos básicos con respecto a la nutrición. Entonces voy a leer como una pregunta que nos hace Rocío desde Bogotá, recordando que siempre los nutricionistas van a tener tal vez un poco más de conocimiento que nosotras dos, ¿verdad? Y entonces nos dice, ¿cómo podemos cómo podemos saber si estamos teniendo una alimentación balanceada para los adultos mayores? Entonces, ¿cómo es el ideal de una comida balanceada? Bueno, una comida balanceada, pues es una comida que cuente con proteínas, con carbohidratos, con verduras, muchas verduras, y que sea pues en general balanceada. En los adultos, muy importante, bajo en azúcar, bajo en sal, sodio, por aquello de la hipertensión, y muy importante garantizar en el adulto mayor las 4 comidas diarias. ¿Por qué? Cuando uno entra a esa etapa de la vejez, que a algunas personas no les gusta mucho la palabra vejez, pero que es real y es verídica y para allá vamos todos, el metabolismo de las personas cambia. Sí, total. Entonces, no es conveniente, sobre todo por el tema de sobrepeso y de otras complicaciones que se pueden desarrollar, no es conveniente dejar lapsos entre una comida y otra muy amplios, ¿sí? Porque pues nuestro metabolismo se tiende a complicar. Pero pues, como lo decía Mónica, digamos que las personas indicadas y apropiadas para explicar cómo se altera el metabolismo, pues indudablemente son las nutricionistas. Yo solamente les quiero dejar dietas balanceadas, bajas en azúcar, bajas en sal, por supuesto bajas en grasa, mucha fruta, muchas verduras, ¿sí? Bajar las dosis de harinas, como el arroz, la papa, pero no quiere decir que no se la suministren, porque también ese es otro fenómeno que tendemos a
a observar en algunos adultos, son adultos mayores obesos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se van al otro extremo. Entonces el adulto mayor no come 4 veces al día, sino come como 8. O sea, mientras está despierto, entonces pasa el nieto y le da un pan. Y el abuelo, sin problema, se lo va comiendo. Les gusta. Pasa el otro y le trajo helado. Y el abuelo, sin problema, se va comiendo el helado. Entonces es bien importante regular y entender que el control del peso, más que por funciones estéticas, tiene, digamos, importancias a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel energético, por supuesto, porque pues empezamos a sentirnos muy pesados, eso, y si lo miramos desde el punto de vista del cuidador, pues no es lo mismo mover a una persona súper obesa, sí, mover a una persona pues que pues se pueda mover y que pueda tener, digamos, mayor facilidad, digamos, en su locomoción. Sí, entonces, gracias, Diana. Ahora, una parte que es muy valiosa y que nosotros en Mindful Wellness siempre cuando estamos hablando de los adultos y adultos mayores, el ideal es que cuando tenemos un adulto en casa que todavía es funcional, ¿qué quiere decir? Que puede ir al baño por sí mismo, que puede caminar en casa, que puede hacer unas caminatas corticas. El ideal es que los cuidadores les permitamos a estas personas seguir desarrollando como su mismo estilo de vida, ¿verdad? Que no tengan como tantos cambios, porque en la medida en que los dejamos quietos, su masa muscular se deteriora, su movilidad se deteriora y desafortunadamente es cuando tenemos estos abuelos en cama que desafortunadamente cada vez se van deteriorando un poco más. Veíamos con Diana también, y creo que es parte de una pregunta que nos hace Adriana desde la Florida, y dice, ¿cómo ayudar a un adulto mayor con dificultades de alimentación? Pues creo que ya lo habíamos desarrollado, pero vuelvo nuevamente, los voy a mencionar rápidamente a nivel de recorderis. Entonces, hay algo que se me había olvidado contarles, y es el tema de la postura a la hora de alimentación. Cuando tenemos problemas de deglución, no es conveniente suministrar alimentos en posiciones acostadas, ¿sí? Claro. Y cuando por, digamos, cuestiones de fuerza mayor, debemos tratar al menos de mantener una inclinación o de meter una almohada en la parte de atrás. Siempre no verter el alimento dentro de la boca, sino permitir que la boca, la fase oral de la que acabamos de hablar, cumpla su función. Y aquí se me había olvidado comentarles, es que hay algo que pasa. Entonces, uno le está haciendo la cucharoterapia al abuelito, entonces uno le dice, ¡abra la boca! Y entonces hay algo que yo he visto que hacen este movimiento. Entonces, como que desocupan la cuchara dentro de la boca. Pues resulta que los labios deben hacer la función de arrastrar el alimento, porque eso forma parte del proceso deglutor, de que se active el proceso deglutor. Entonces son pequeñas cositas, pero posición, procesos de alimentación en cantidades adecuadas, cambio en las texturas. Yo quiero ser muy insistente en el cambio de las texturas. Más blandas. ¿Sí? Muchas veces es más conveniente, si es muy persistente la tos, cambiar las texturas a texturas tipo potecas o puré de papa, ¿sí? Así en o cositas salsuditas en y uno cuando tiene ese tipo, voy a citar un ejemplo. Vamos a imaginarnos un plato con carne, porque si ustedes dicen, pero la carne no tiene esa textura, pero hay forma de garantizar medios de paso que llamamos en el proceso terapéutico. Y es que, por ejemplo, si usted le hace una poteca de auyama, o no, un puré de papa, ¿sí? Entonces usted tiene su puré de papa, ese va a ser el carbohidrato. Y al lado tiene un pedacito de carne asada. Entonces usted muy juicioso va a cortar la carne en trozos pequeños, pero adivine qué va a hacer, no le va a dar la carne sola, no, sino lo va a combinar con la papa, con el puré de papa, para que el puré de papa le ayude a pasar el pedacito de carne que usted muy juicioso le ha cortado pequeñito. Así que todo es con amor.
todo es con amor y todo es con dedicación, pero tengan la plena seguridad que si Bueno, hacemos esos pequeños esfuerzos vamos a tener un abuelito sano, saludable y sin riesgo de broncoaspiración. wow, hemos aprendido mucho esta tarde de viernes por la noche. Para quienes están en Instagram, gracias por seguir conectados con nosotras. Y bueno, creo que nos quedamos con varios temas o que tenemos varias cosas para retomar. Entonces recuerden que la medida en que nosotros cuidamos a los adultos mayores con detenimiento, ¿verdad? Con entrega, como estar en el momento presente, lo que se le denomina el mindfulness, estar en el momento presente, brindándole el cuidado, nos va a permitir que ellos se sientan mejor, se alimenten mejor y eso va a disminuir el riesgo de poder empezar a tener dificultades tal vez con el tragar y dificultades en su salud. Diana, gracias por haber compartido, Mónica. Es un tema fundamental. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No, es un gusto para nosotros haberte tenido aquí. Creo que me quedo con varias cosas para poder conversar en el futuro, pero siempre hacemos una pregunta final y es, siempre queremos buscar como el propósito en las personas que vienen a Mindful Wellness. ¿Y cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Ay, tengo como tantos. Uno, ser feliz. Ser feliz. Sí, mi propósito es ser feliz. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Tenemos una fonoaudióloga feliz que le encanta la educación en salud. Así que como siempre recuerden que la felicidad está en sus manos, la felicidad depende de ustedes. Un abrazo y bye. Bye bye.